behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, I want to warmly welcome all of you who are present for this hearing. The parties have requested this hearing to provide information to the Commission on the situation of LGBTI indigenous peoples and populations in the Americas, in particular to tell us more about the violence they've suffered and in heteronormativization, the role that colonialism has played in relation to persons who fall outside the binary spectrum of sexuality. I wish to... I wish to also recognize my fellow commissioners. We're joined today by Second Vice President Rosa Maria Ortiz, who is the Commissioner with responsibility for children as well, Commissioner Rosemarie Antoine, and also I have apologies from Commissioner Dinah Shelton, who has responsibility for the rights of indigenous peoples, who isn't well today. However, both the LGBTI unit and the indigenous rapporteurships are represented and present at the table. I want to thank the petitioners who have requested this hearing, Fundación Diversencia for requesting the hearing, and those who are participating, Ronald Cespedes from Bolivia, and we'll invite you to also introduce yourselves to us and the organizations you represent. Amaranta Gomez Regalado from Mexico, and Senator Jackson Jr. from the United States. We invite you to make your presentation to us. We look forward to it. Thank you very much. Muy buenas tardes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por habernos brindado la oportunidad de esta audiencia para poder hablar de un tema que ciertamente marca un hito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está referido a la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI y diversidades ancestrales indígenas en el contexto de los pueblos del Abya Yala o América. Agradecemos a la presidenta Tracy Robinson, al igual que la comisionada Rosa María Ortiz y la comisionada Rosemarie Antoine, por estar con nosotros en esta oportunidad para poder acompañarnos en esta hora hablando de un tema que es importante incorporar en el sistema interamericano de derechos humanos. Quienes me acompañan en esta oportunidad, mi persona, como Ronald Céspedes, es mi compañera Amaranta Gómez Regalado y el senador Jack Jackson. Y debo de hacer énfasis que el informe que hemos remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que esta audiencia, la dedicamos a todos los indígenas con diversa orientación sexual e identidad de género que a lo largo del periodo colonial y republicano han sido impunemente asesinados en un genocidio silencioso que ha repercutido hasta hoy en quienes, también siendo indígenas, somos testigos de una serie de acciones de ocultamiento, negación y discriminación en nuestros estados, pero con una visión de propositividad. De igual manera, dedicamos esto a todos aquellos indígenas que siguen resistiendo en la lucha por la libertad más allá de una reserva indígena. Debo hacer una puntualización, y es que para poder entender esta exposición que haremos cada uno de nosotros, es necesario entender de dónde viene toda esta serie de consecuencias de procesos que ha repercutido hoy que muchos gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros, intersexuales o de las diversas orientaciones sexuales e identidad de género indígenas seamos ocultados, negados o discriminados en nuestro continente.
Y la prueba nos hace una objetiva alusión, y es que debemos de reconocer que para poder entender hoy este fenómeno, es claro que hay un origen, y este origen se halla en el periodo colonial. Y es que tanto la colonia inglesa, francesa, portuguesa o española, al momento de incursionar en este continente, se produce un choque sociocultural que incluso repercute en la sexualidad y en las formas de entender el género de los pueblos indígenas. Y es claro que existen muchos testimonios e incluso muchos otros que hemos adjuntado en el informe que les hemos presentado, estimadas comisionadas, que nos revelan que los mismos misioneros y una gran cantidad de relatores del periodo colonial se escandalizan por la diversidad sexual y genérica que existe en los pueblos indígenas prehispánicos y preingleses, en el caso de Norteamérica. E inmediatamente se produce una serie de persecuciones agresivas, violentas, de genocidio impune, que transforma en más de 500 años toda la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, cuando hoy muchos de nuestros compañeros y compañeras, hermanos y hermanas indígenas, señalan en muchos de nuestros países que no habemos gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales o pertenecientes a otras diversidades sexuales como indígenas, es una clara manifestación de más de 500 años de trauma, de destrucción de todas estas identidades ancestrales que también eran parte de este continente. De manera que en esta oportunidad, este énfasis que hacemos nosotros sobre este periodo excesivamente traumático para nuestros pueblos, también repercutió sobre la sexualidad de nuestros habitantes. Si no entendemos este genocidio, este trauma, este choque cultural que terminó reconfigurando todas estas cosmovisiones que hoy se encuentran vigentes en nuestros pueblos, no podremos entender los otros subtemas que queremos hoy exponer a sus personas. Y en ese sentido, y con esto daré pie a mi hermana Amaranta Gómez, es importante comprender que el movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en América debe de asumir que también dentro de este movimiento perviven acciones y discursos racistas, clasistas y de una mayor brecha entre pobres y ricos. De manera que si asumimos también de manera crítica esto, reconoceremos que también entre nosotros tenemos que dialogar, reflexionar y replantearnos sobre cómo corregir dentro de este mismo movimiento LGBTI estas acciones de racismo, repito, clasismo y de brecha económica, porque esto repercute sobre quienes siendo indígenas muchas veces nos vemos obligados a tener que desclasarnos o quitarnos la ropa o indumentaria o el idioma o la cosmovisión que tenemos para ser asimilados en este movimiento. Y eso ciertamente puede ser considerado una nueva forma de colonización. Entendiendo esto, entonces daré paso a mi hermana Amaranta Gómez, quien nos expondrá sobre esta parte como una complementariedad en otros ámbitos. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de permitirnos presentar estas inquietudes a través de este informe. Si bien es cierto, este informe plantea una visión histórica y pareciera ser de reclamo, pero en realidad no lo es en el fondo. Solo plantea darnos cuenta en este análisis de los derechos humanos que no se puede entender la petición de derechos humanos si no se mira la historia en un momento dado. Y este informe no se quiere instalar solo en la historia, pero sí lo que propone el informe es poder transitar sobre estas repercusiones que ha tenido la historia a lo largo del tiempo. No queremos derechos especiales, queremos solamente ser nombradas y nombrados desde otro lugar, desde nuestro lugar de origen. En mi caso como Mushe,
en las siglas LGBTI no tengo cabida en términos de representación. Creo que el concepto que propone el informe sobre diversidades ancestrales puede ser una enmienda importante para que la Comisión pueda recomendar a los Estados miembros a poder tener un proceso de sensibilización y de ampliación de criterios, en donde todo mundo podamos estar incluidos, en donde esta diversidad sexual y genérica podamos estar presentes y tener voz propia. Esta petición va en un sentido de no seguir más en la invisibilidad. La invisibilidad condena, la invisibilidad frustra a las personas. Parte de esta invisibilidad, hay varios contextos en donde actualmente la diversidad sexual o nuestras diversidades ancestrales vivimos. Por ejemplo, en el tema de la salud, es un rezago importante. Si bien es cierto, hay campañas para la comunidad LGBTI en general, no hay una cosa particular que puede hablar con nombre propio y en su lengua con pertinencia cultural, por ejemplo, que se entiende por prevención, que se entiende por salud, que se entiende por atención, ¿no? Cuando vemos una medicina alopática y una medicina tradicional también, cómo sanar el espíritu y cómo ver que la sociedad en nuestras comunidades a través de este proceso histórico nos siga repitiendo la exclusión, nos siga repitiendo la discriminación que hoy en día prevalece. Otro de los temas que nos parece que ha sido un detonador y además una caja de Pandoras es el tema del VIH-Sida. Pareciera ser que los indígenas somos asexuales, que no tenemos sexo y por tanto no tendríamos riesgos de infección. Hoy en día el contexto de vulnerabilidad se amplía no solamente por la pobreza, que es un factor importante, la marginación, la migración. El problema no es ser migrante, el problema es la condición que se genera en ese contexto. Y la condición étnica como tal, porque entonces pareciera ser que como no tenemos vida sexual, no tenemos erotismo, no tenemos ese tipo de situaciones, por tanto, el Estado no tendría por qué preocuparse a hacer políticas públicas preventivas con pertinencia cultural. Y ahí hay un vacío importante y hay experiencias que se están haciendo alrededor de América Latina a través del Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas, el cual que represento al mismo tiempo. Hemos hecho trabajo ahí, hay experiencia que podemos asesorar y acompañar a la propia OEA. Otro de los temas importantes tiene que ver con los suicidios. Muchas veces esta exclusión, esta negación dentro de las familias, en las comunidades indígenas, lleva a que compañeras y compañeros LGBTI o de diversidad ancestral se suiciden porque no tienen un acompañamiento adecuado, no tienen una condiciones propicias, escenarios favorables que les permitan seguir. En el informe que les hemos presentado hay algunos casos registrados que ustedes pueden confirmar justamente. Un tema importante ahí que habría que empezar a trabajarlo tiene que ver en qué medida las instituciones, la familia, los espacios políticos, nuestro discurso se vuelve moralino al hablar de sexualidad y hablar de género y máxime en contextos indígenas. Habría que discutir un poco eso. Por tanto, en ese ámbito se exhorta de alguna manera a que se exija a los estados poder hacer investigación en salud intercultural. Sabemos que hay mucho trabajo en términos de salud intercultural, pero el componente de diversidad ancestral no está incorporado ahí y debería de estar ahí. Por otro lado, hay lecciones aprendidas en diferentes partes del mundo, como en Ticuna, Brasil, o en los zapotecas del Istmo de Tehuantepec, en México, en donde hay procesos de aceptación familiar, que esas podrían ser miradas, esas podrían ser documentadas para poder compartirlo entre estados y comunidades y generar una serie de condiciones que permitan un mayor respeto, una mayor tolerancia, una mayor permitirle ser a la persona, ¿no? Por último, me parece que hay otros elementos, pero acotando el tiempo, a veces las siglas no son suficientes
Hoy pareciera tener una discusión con el concepto trans, por ejemplo. Eso es una lucha de las compañeras trans muy importantes. Ayer hubo una sesión aquí. Sin embargo, es una categoría que tiene que ser ampliada, en donde cómo reconocer a las Omeguits en el pueblo Kuna, cómo reconocer a las Berdach aquí en Estados Unidos, cómo reconocer a la comunidad Mushe, y si fuera en otras partes del mundo, cómo reconocer a las Isras de la India, a las Fafines de la Polinesia. ¿Dónde cabemos estas identidades dentro de esta lucha? Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Madam Chair and Commissioners, thank you for this opportunity. It's truly an honor to be here this afternoon and share this panel with my distinguished colleagues. Before I begin, it is in my culture and tradition to introduce myself in my native tongue, the Navajo language. Yat E She'e Jack Jackson Jr. I understand, but I want to better. Okay. Yat E She'e Jack Jackson Jr. Yenishe, Tohanen Lishlen, Do Kia Ani Bashachin, Tabahan Dashache, Anshin Dashanala, Tsegaho Zana de Nasha. That is how I introduce myself, recognizing where I'm from and who my family is. According to the 2010 census, there are approximately 2.9 million American Indians and Alaska Natives. In combination with other races, there are approximately 5.2 million Native Americans throughout this country. There are currently 565 federally recognized tribes and over 100 state-recognized tribes in the United States. We must remember that the federal government has a trust responsibility to ensure quality health care for all Native peoples. I was born and raised on the Navajo Nation in Arizona. I come from a family that practices our Navajo tradition, the Native American Church, and the Catholic faith. In 1977, I came out after leaving the reservation and identify as a gay Native American man. It was a couple of years later that I realized that there are many Navajos who identify as Two-Spirit. Two-Spirit within a traditional setting was a gender analysis and not a sexual orientation. Today, most people associate the term with LGBTI natives. However, the work of Two-Spirit organizations is more akin with the traditional understanding. My colleagues here tell me that two spirits exist within most indigenous communities. In 1923, I joined my father, the first Senator Jackson, in the Arizona State Legislature and became the first openly gay Native American to serve in any state legislature. Today, there are 3 openly gay Native legislators. I do know of several gay Natives who serve on tribal councils throughout the United States, but many of them choose not to be open because of the religiously conservative elements of many tribes. I also currently serve as the only Native American on the Presidential Advisory Council on HIV and AIDS. Even though the number of AIDS and AIDS diagnoses for American Indians and Alaska Natives represents less than 1% of the total number of HIV and AIDS cases reported to the CDC, when population size is taken into account, American Indians and Alaska Natives in 2005 ranked 3rd in rates of HIV and AIDS diagnoses. So my representation on PACHA and responsibility to Native Americans affected by this disease is especially important. As we examine the state of human rights of LGBTI and Two-Spirit persons of diverse ancestry throughout the continent, we must include historic trauma, which is sometimes referred to as multi-generational trauma. It is based on shared experiences by Native people of historic traumatic events like displacement, forced assemblies, language and culture suppression, and boarding schools, and it is passed down through the generations. There is a sense of powerlessness and hopelessness associated with historic trauma that contributes to high rates of alcoholism, substance abuse, suicide, HIV and AIDS, and other health issues in our Native communities. Here in the United States, there is an increase of Native American prevention programs using culture-based strategies
to address the effects of historical trauma in individual families and communities. Our elders say that our culture is the cure. Lastly, it is encouraging to know that there are many success stories as we examine the rights of LGBTI and Two-Spirit people in our democracies and overall justice. Today, I'm sitting here with two, and I want to thank them for their visibility and participation and courage. Thank you. Uno de los aspectos que también hemos de complementar en esta intervención y audiencia es que mientras en la visión y filosofía occidental el género y la sexualidad son esencialmente antropocéntricos y además solamente se cuida a la madre tierra en tanto no afecte al ser humano, lo cual es egoísta, en la cosmovisión indígena la sexualidad, al igual que el género, son elementos que son parte integral de la madre tierra, de la Pachamama, o de cualquier otro nombre con que se reconoce a este mundo en el que vivimos. Entonces, el hecho de que seamos indígenas y tengamos una diversidad sexual y genérica no puede ser comprendida de manera independiente a los derechos de la tierra o a los derechos de la madre tierra, porque esta sexualidad y géneros también las compartimos con las demás especies biológicas de nuestros seres, de aquellos que también conviven con nosotros. Y eso creo que es una riqueza que también ofrece la cosmovisión indígena y la diversidad sexual y genérica en este informe que les hemos presentado. Porque esto, al igual que el periodo de la colonización y el trauma generado por este proceso histórico, ha repercutido inevitablemente en una visión antropocéntrica en la que la orientación sexual y el género son muy importantes solo si giran en torno al ser humano. Y la cosmovisión indígena rompe este paradigma porque postula y afirma desde la ancestralidad que la sexualidad y los géneros deben de ser parte y son parte de toda la complejidad de la tierra. Y por esa razón, las teorías o cualquier otro discurso, como por ejemplo lo queer, debe de dialogar y respetar estas otras cosmovisiones donde el género, al igual que la sexualidad, no se pueden deshacer, porque son parte integral de un todo que llamamos tierra y que tiene vida propia, como la reconocemos como madre. In conclusion, racism, classism, and discrimination against people with different sexual orientation and gender identity can be directly associated with the downfall of indigenous people throughout this continent. There is a serious gap in research related to sexual and gender diversity of indigenous people. Those that do exist have not been adequately disseminated. It is our hope here today that international cooperation between governments and LGBTI and Two-Spirit organizations will come together to promote projects and programs intended to support the emergence of new research and studies in this area. We also ask that the relationship between HIV and indigenous people continue to receive international attention. It is important since indigenous people, especially LGBTI and Two-Spirit individuals, have particular vulnerabilities to acquiring HIV and other health disparities. Lastly, it is important to note that American Indian nations and tribes, the Qualk in Oregon, the Suquamish in Washington, and the Little Traverse Band of Ottawa Indians in Michigan have supported marriage equality, and other tribes are gradually moving towards marriage equality for their tribal members. Thank you. Por último, queremos a través de este informe hacer algunas recomendaciones. Se recomienda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incorpore en sus funciones, a través de la unidad respectiva, la protección de derechos de las personas LGBTI y diversidades ancestrales indígenas desde un enfoque histórico y de contexto actual, así como su consecuente informe permanente de estado de situación de los mismos.
Dicha recomendación debería ser integrada en su trabajo en la Relatoría para los Derechos de los Pueblos Indígenas y Unidad para los Derechos de las Personas LGBTI. En esta última, incorporando además elementos, acciones e indicadores de este tema dentro de su plan de acción respectivo. 2. La Unidad para los Derechos de las Lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersex debería pasar a renombrarse como Unidad o Relatoría para los Derechos de Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y, por supuesto, nuestra propuesta es y diversidades ancestrales. Esto como un acto de justicia frente a estas poblaciones indígenas que son vulnerables y que muchas más marginados dentro del abanico de lo LGBTI, puesto que además del presente informe ha aclarado que las diversas formas lingüísticas ancestrales indígenas para este sector no son compatibles o no son suficientes con las siglas y deben ser respetadas, promovidas y protegidas. Se recomienda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigir a los Estados miembros de la OEA en sus informes sobre el estado de los derechos humanos que guarda en este momento esta situación. La incorporación de 1 o 2 artículos sobre el estado de derechos de las personas indígenas con diversa orientación sexual e identidades de género. Se recomienda a la Comisión Interamericana la gestión, en el marco de sus competencias, de mayores informes e investigaciones en la materia tratada por el presente informe. Siguiente recomendación, se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un pronunciamiento por lo que está sucediendo en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia y que dicho pronunciamiento recuerde al gobierno municipal local que, de acuerdo a resoluciones emitidas y firmadas en la Asamblea General de la OEA por Bolivia, existe un compromiso por el cual los Estados deben adoptar y desarrollar políticas públicas afirmativas para las personas con diversidad sexual e identidad de género. Se recomienda y solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el presente informe sea tomado en cuenta para el informe hemisférico en la materia a presentarse en el 2013. Se pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita un comunicado de prensa al final de dicha audiencia y que en dicho documento evalúe la correspondencia de actividad. Finalmente, se invoca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se pueda apoyar las acciones de la sociedad civil y estados, parte para volver a emitir dentro de la próxima Asamblea General de la OEA, en junio en Guatemala, otras resoluciones sobre derechos humanos, orientación sexual e identidades de género, donde se incorporen nuevas directrices para ampliar el trabajo de la Relatoría de los Pueblos Indígenas a la situación de las personas indígenas LGBTI y con diversidad ancestral dentro de los Estados miembros de la OEA y de manera igual suceda esto en la Unidad para los Derechos LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Thank you very much for your various presentations. In a number of hearings as commissioners, we have considered ourselves your students, learning about critical new ways of understanding diversity and understanding the human rights of those particularly who have been invisible. In other hearings, the exact very similar language has been used, and we recognize that you have been invisible not just to states, but to many of us who have been active in the human rights arena as well. I want to start by asking Commissioner Rosa Maria Ortiz to share her observations, and then Commissioner Antoine. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los peticionarios, las peticionarias. También coincido con la presidenta en el importante aporte que constituye esta audiencia para nosotros en el tratamiento de los derechos humanos. Identifico también las dificultades en el camino de poner en conexión estos conceptos invisibilizados y tan importantes. Y me gustaría que nos ayuden y nos orienten en ese encuentro. ¿Cómo se puede desde el sistema interamericano y específicamente desde nosotras en la Comisión Interamericana dar los pasos hacia la inclusión de la diversidad de cosmovisiones y géneros para alcanzar, como decían, esa
complejidad de la tierra. Porque yo creo que los caminos están acercándose. Hace unos años escuchaba que los derechos humanos eran conceptos solo de la sociedad occidental y que no tenían nada que ver con los pueblos indígenas, son dos mundos que no se encontraban. Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos de Pueblos Indígenas ha demostrado que esos caminos no solamente se van acercando, sino se van enriqueciendo mutuamente. Porque por un lado he visto el interés de pueblos indígenas de conocerlos, la declaración, las convenciones, los tratados de derechos humanos y aprender cómo pueden ser útiles para su desarrollo integral. Y la misma cosa observo cómo a través de estas intervenciones suyas y otras que hemos tenido en esta sesión, el sistema de derechos humanos, el sistema interamericano va también conociendo para ir incorporando esta cosmovisión y esta diversidad. Creo que el camino está señalado con la presencia de ustedes aquí, ¿verdad? Y que podemos ir juntos encontrando nuevas formas de este crecimiento conjunto. Como soy relatora de derechos de la niñez y adolescencia, y no hemos hablado de ese sector poblacional, me gustaría abrir la posibilidad de escuchar de parte de ustedes cualquier reflexión que nos pueda orientar esa atención de ese sector poblacional dentro de esta visión. Muchas gracias. I would also like to thank you for coming this afternoon. You spoke about it being a milestone. I think that was a very good description for what was a very philosophical and contextual message, a very powerful message, and in many ways, as my colleagues have said, an awakening of sorts, even for those of us who have been around these issues for a long time. I recall some years ago in Suriname, I learned also of similar ideas in terms of their indigenous communities, although there was also in that case, indigenous also meant coming from Africa, so it's probably in a deeper level in terms of the information you gave. But my colleagues are right, and you are right, that it's not an issue that has had much visibility. So it's very important for us to be hearing about it. I was particularly interested and appreciated your revealing to us the historical distortions in relation to the identity of indigenous peoples. And for me, it's a deeper understanding of the whole notion of ancestral diversity. So very much a learning experience. Of course, this is compounded by what really is acknowledged discrimination in relation to indigenous peoples. I don't think there's any dispute anymore, given the conventions and so on that we have, that indigenous peoples have been discriminated against. So we have dual or even triple levels of discrimination happening here. And so my question really as a commissioner, because it's a bit of a paradox for me, as a commissioner recognizing the diversity and the differences which you have emphasized, including the deeper dimension of discrimination against indigenous peoples, which may not be the case with other persons, intersex persons, LGBTI persons. I am interested in trying to locate or advancing a human rights cause, and normally we have an appropriate conceptual framework. We have to locate an appropriate conceptual framework. So my question is, how do you envisage that conceptual framework? Is there a need for a differentiated approach on this issue, in other words? Because human rights, the way we have approached it in these very limiting sort of sections, so indigenous peoples is one set of rights, and sexual orientation or gender another set of rights.
I just wonder how best can the Commission, in this human rights perspectives, treat this issue. You know, and perhaps you asked about studies, so maybe we are approaching an avenue, we don't have the answers yet. So that's what I've been thinking in my mind, the approach to help us to understand what's the correct approach. Is it enough just to work towards equality for persons on the basis of gender? Would that be sufficient to correct some of the issues that are current? On a more sort of practical level, I was very interested about the issues you raised in relation to HIV. And I think perhaps you'd hopefully have time to elaborate, so I would like more information about that. I would like to know whether there are specific programs for indigenous persons in relation to HIV, because we have found that what works best is a differentiated approach in terms of HIV programming, whether it's based on gender, whether it's based on race, as the case may be, certainly in the Caribbean and elsewhere, where we've had HIV programming. So I wondered if that's happening now for the indigenous community, and whether we want to work towards that. Are there special statistics in relation to HIV and indigenous persons, including in relation to suicides that you mentioned, and generally access to health services? So those issues I'd be interested in, not just in terms of Commission, but because of our new unit on economic, social, and cultural rights. We welcome that information. And just to reiterate that health, I endorse the view. We didn't get a chance to talk about it, but I was reading the notes you gave, that the broad view of health, not just physical health, but mental health, which I think is very, very important. So I think, yes, more studies and an openness on the part of the Commission to look at this issue. Thank you so much. Thank you very much, Commissioners. A few observations on my part as I listen to you. Most major human rights instruments are 20th century. But for many of us, maybe most of us who live in the Americas, your statement is absolutely correct that the real context in which our human rights have evolved are historical and directly and strongly linked to the impact and the catastrophes of colonialism. It is true for you, it's true for many others of us. And the importance of making that strong link to the historical traumas of colonialism is absolutely vital to analysis of human rights today throughout the Americas. I wanted to also note, because I was struck by many of the things which you said about invisibility, like silence being deeply destructive, the importance of acknowledging that, to use your words, Amarata, we are here. Also, your language about the way in which others did not understand or suppressed or undermined indigenous eroticism, and the importance of now acknowledging and recognizing within the framework of human rights and many others the importance, significance, and diversity of indigenous eroticism. My question is specifically about the words we used and the concepts which we apply, similar to those of Commissioner Antoine. So you mentioned the idea of two-spirit as another way of understanding sexual and erotic diversity. And you also mentioned the connection between gender, sexuality, and Mother Earth. And I wanted to ask perhaps an overly provocative question, which is, does the terminology LGBTI, is it useful to you? And I say that particularly because you spoke about the possible inclusion of language which says ancestral diversity. So I wondered, in terms of words, whether you could say more about the words we use and ways in which we could potentially be more inclusive. Agradecemos las
preguntas y consultas que nos hacen, estimadas comisionadas, y seguro que mis hermanos acá presentes responderán todas estas consultas que nos hacen, y ciertamente entendiendo de que somos tres naciones indígenas diferentes pero iguales en la historia, como es la quechua, la zapoteca y la návajo, yo quiero intervenir en ese contexto desde la posición de mi cultura, de mi nación y de lo que he ido viendo a lo largo de este informe. Una de las cosas que yo resalto, estimada comisionada Tracy Robinson, es que nosotros al momento de venir hoy a la Comisión Interamericana no venimos a rechazar o a confrontar la sigla LGBTI. Porque a pesar del trauma histórico y a pesar de la secuela de consecuencias que ha tenido el pueblo indígena en América, en todos sus estados, reconocemos que tenemos que sanar las heridas y que tenemos que mirar adelante mirando el pasado con sensatez y sabiduría. Entonces, no sirve lamentar el pasado, porque esto no hace más que seguir abriendo la herida y haciendo que haya más resentimiento. Muchos gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales deben de entender que existen otras diversidades ancestrales que pueden complementar aún más la riqueza de la diversidad humana en el contexto de la sexualidad y los géneros. Y por esa razón, mi hermana Amaranta hacía un énfasis en las recomendaciones, y es que consideramos que la unidad para los derechos LGBTI debería de incorporar como nombre y otras, o unidad para los derechos LGBTI y diversidades ancestrales. Es necesario nombrar que, respetando la diversidad de lo LGBTI, también existen otras diversidades que complementan toda esta diversidad sexual y genérica. Segundo punto. En el caso de Bolivia, nosotros como indígenas hemos aprendido un hecho que quizás puede ayudar a otras naciones indígenas. Cuando se hizo la nueva Constitución Política del Estado del 2006, aprendimos que todos los que vivíamos en el Estado, indígenas o no indígenas, teníamos que hacer un nuevo pacto social, cultural y político para poder mirar adelante. Y el actual pluralismo jurídico que vive Bolivia también abarca la justicia indígena originaria campesina, que hoy está reconocido como una segunda forma de justicia en Bolivia. Pero los actos de discriminación, de asesinato o cualquier otro elemento que se considere delito no son atribuibles a la autonomía indígena, sino que todos los habitantes de Bolivia están sometidos a una sola constitución. De manera que hoy en Bolivia la discriminación por orientación sexual e identidad de género la deben de cumplir todos los habitantes, incluso quienes somos indígenas, porque entendemos que lo contrario sería ratificar una violación al sistema interamericano de derechos humanos y además a todos los tratados, convenios y sobre todo, más allá del papel, a la dignidad humana que tiene todo ser humano. Y cierro con esto. Ciertamente, estimada comisionada Rosa María Ortiz, para muchos de nosotros que somos indígenas, el mayor conflicto cuando somos niños o adolescentes es que muchas veces nos chocamos con realidades como, por ejemplo, el hecho mismo de que otros tienen otra diversa orientación sexual e identidad de género. Un ejemplo, y con esto cierro. Cuando yo era niño, estimada comisionada Rosa María Ortiz, la primera palabra que yo conocí en relación con la diversidad sexual ancestral no era gay, era la palabra quehua. Y la palabra quehua en quechua es el doble espíritu que también tiene Norteamérica. Pero cuando yo asumí que era un quehua y luego conocí la palabra gay, para mí me vino un conflicto, porque la palabra gay yo la respeto, la valoro y la promuevo como activista, pero veía de que la cosmovisión de lo gay solamente está circunscrito a un acto antropocéntrico, cuando a mí me habían enseñado que el quehua también es alguien que se conecta con la tierra y con la naturaleza.
Y por esa razón el EWA también puede ejercer funciones de sacerdote, de leer la coca, de curar a las personas, de sanar a gente enferma, de educar a niños y niñas y también, lo más interesante, incluso de ser autoridad porque tienes los dos géneros en una sola persona. Entonces, esto nos demuestra que también existe esta secuela de trauma también para quienes siendo niños y adolescentes indígenas nos vemos confrontados con otras identidades que no estamos rechazando, repito, sino que también deberían de dialogar con nosotros y integrarnos en esta diversidad. Y sobre todo, asumir que somos diversos. Y esta creo que es la mayor interpelación que se hace en esta audiencia. Cedo entonces a mis otros compañeros para poder subsanar este tema. Sorry, Amarant. I want to also give Fanny Gomez an opportunity to ask some questions. Fanny is the lead attorney working in the LGBTI unit. My apologies. And then back to you. Thank you, Commissioner. Gracias. Quiero agradecerles por la información presentada. Es realmente útil para el trabajo de la unidad. Mis preguntas van hacia profundizar un poco en la información que aportaron en la audiencia y que entiendo que por cuestiones de tiempo me gustaría como a profundizar. Una es en relación a qué medidas concretas específicas pueden adoptar los estados para dialogar con pueblos indígenas e incorporar estas diversidades sexuales, incorporar estas perspectivas en legislación, en políticas públicas, en relación con las materias de salud, educación, etc. Y la otra pregunta también tiene que ver en relación con profundización, y es decir, en relación con lo que mencionaban, y particularmente lo que mencionaba Amaranta, enfatizar un poco más cuál ha sido otras manifestaciones del impacto específico que ha tenido esa invisibilización de la interseccionalidad en cuanto a violaciones de derechos humanos. Se mencionaron algunos ejemplos, pero si pudieran ahondar en eso para precisamente visibilizar esa invisibilización de la interseccionalidad, sería realmente excelente. Gracias. Me parece que hay varios temas que voy a tratar de resumir. Ojalá que no se preste a pensar que estamos hablando de un particularismo histórico. No lo estamos planteando como tal. Al principio dije que no queremos derechos especiales. Queremos una reinclusión desde la diferencia. Creo que apunta muy bien la comisionada Rosa María cuando dice, bueno, si la complejidad es la misión, vayamos hacia la complejidad. Y yo creo que a eso son de las cosas que a veces son cualitativas, que podemos apostarle, y como comisión, y como organizaciones, y como personas, ir a ese encuentro de la complejidad. Me parece que es un acto también de valentía, no solamente de la sociedad, de las comunidades, de las instituciones, como la OEA, por ejemplo. Y creo que en términos de los conceptos, me parece que tendríamos que pensar cómo unimos interculturalidad y derechos. Y en medio de estos dos conceptos, colocar diversidades ancestrales. Y entender cómo esas diversidades ancestrales pueden dialogar con las siglas LGBTI y con otros actores. Yo creo que ahí está la gran apuesta, entender la complejidad desde la interculturalidad. La multiculturalidad no me parece que sea la vía, porque la experiencia histórica nos ha dicho que los que decían ser discriminados terminaron discriminando a los que interpelaban. Me parece que la interculturalidad es un medio para poder llegar y entenderse en el marco de los derechos y en medio empezar esta discusión. Yo creo que eso por ahí podríamos empezar a la pregunta de Fanny. ¿Cuál sería como el comienzo de los procesos con los estados? Me parece que como no existe para los estados, por lo menos hasta lo que tenemos documentado, parece que un proyecto de sensibilización puede empezar a caminar para que en los indicadores que tienen dentro, por ejemplo, en México, en el CDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Cuando se pregunta si pertenece a un grupo étnico, cuando se hacen esas encuestas que hace la CDI y muchos otros países, poner indicadores o si no, buscar los mecanismos para acercar también a que estos, y lamentablemente muchas veces en nuestros estados, si no eres número, no eres prioritario en las políticas públicas. Y ese es un problema. Y habría que ver si esa es la única vía para poder comenzar a que los estados hagan algo. Entonces, es una invitación. Finalmente cierro diciendo, sí, las siglas LGBTI son útiles y soy la primera en defenderlo. Por supuesto, si no, no se entendería también el que hoy estemos sentadas aquí y sentados. No se entendería. No podemos negar eso y nunca lo voy a negar. Lo que necesitamos hacer es ampliar la visión. Y concluyo, si hay trabajos en prevención de VIH-Sida, hay un grupo internacional de la cual soy miembro, creo que el compañero también, es un grupo de trabajo que su sede está en Canadá, y nuestro trabajo en América Latina es a través del Secretariado Internacional. Trabajamos aspectos sobre sexualidad, derechos humanos, interculturalidad y sobre todo se trabaja mucho en Canadá el tema de suicidio vinculado a VIH. Hay documentos, hay informes que podemos acercarles, que incluso algunos están incluidos dentro del informe que les presentamos. Sí hay experiencias caminadas. Podemos retomar esto en una mesa más de trabajo, más amplio, con más tiempo y ver los detalles, estos aspectos que vulneran y que hacen que la gente tome una decisión de colgarse, darse un balazo. Okay. Gracias. Madam Chair and Commissioners, don't really have much more to add to what my colleagues have said here, but I do want to perhaps focus in on the relationship that exists between the tribal governments here in the United States and the federal government. And of course, those are based on treaties and years of treaties when Indian people were moved off reservations, they were given a trust responsibility that the federal government gave to them to ensure quality health and quality education and put on reservations. And you find on most of those reservations third world conditions. On my tribe, the Navajo Nation, 50% of our homes do not have electricity or running water. We have a high unemployment, almost 50 to 60% unemployment on the Navajo Nation alone. And you'll find that similar situation in all the tribes located here in the lower 48 as well as in Alaska. And so I think that many of our issues and problems stem from really that responsibility that we have with the federal government. And that, of course, is based on the notion of tribal sovereignty. Tribes are considered their own governmental entity in that they have the inherent right to govern themselves. But a lot of that governance is based on being put on lands that cannot sustain the ability of that government to self-govern. And so you find situations on tribal lands where a sole dependency on the federal government and providing for those programs exists. We have many tribes, however, who are now engaged in running their own casinos and gaming operations, who are being able to use that additional revenue to help better the lives of their membership. And so, but all of that is just happening. We're finding that, and I talked a little bit about historic trauma. We're finding that, the years of being taken off our land, being put in boarding schools, our people's hairs cut and put in foreign clothing, all of that has a way of transcending itself through generations. And so when you talk about LGBTI as well as Two-Spirit people,
there has to be a better understanding of that historic trauma. And how do you address that? I think that whole area is emerging. We're finding many programs that are now looking at that. However, I don't believe that the LGBTI Two-Spirit community has really been solidified in that examination. And so here in the United States, that is greatly needed. We know that HIV and AIDS is a big problem in our communities. We are only 1% of the total population, but when you look at it proportionally, one case of HIV in a small Native community would have a devastating impact. And so having now serving on the Presidential Advisory Council on HIV and AIDS, I know firsthand that because our numbers are small, that there really isn't any given focus on our federal government through the CDC or others looking at how do you prevent and treat Indian people who are impacted by HIV and AIDS. And so trying to shift, I guess, the focus on where the disease is now being hitting hardest, and that's the African American community. Of course, their numbers are great, and there needs to be a lot of resources there, but at the same time, proportionally, you want to make sure that our smaller communities are having quality health care and treatment. And so all of this brought together in the context of our LGBTI Two-Spirit people, I think is really important as we move forward. And we know that just being here today is a historic event. Many of these conditions are to be found throughout all of our indigenous communities throughout this continent. And so how do you bring all that together and how do you begin focusing in on it is going to be a challenge. And I certainly commend the Commission for opening up that door and allowing us to be here and begin to talk about this. And I said earlier in my statement that we have visible people here who are standing up from their communities, who are being visible, who have the courage to be here and talk about it. Several years ago, we weren't able to do that. And so I think not only the United States is moving in a direction of equality, but I hope that we see other countries also heading in that direction. In regards to marriage equality, we do have 3 tribes, as I mentioned, who are now allowing same-sex couples to be married. On the other hand, we have a number who have it in their laws that it is prohibited, including my tribe, the Navajo Nation. And so I think the whole notion of Two-Spirit in tribal communities is really important. In most of our culture and our tradition, there are those who are Two-Spirit are recognized, they're held in high esteem, and their relationships, again, are not a sexual relationship. They're more focused on gender identity. And so, the reemergence of the Two-Spirit identity within tribal communities, I think, is going to really help in beginning to better understand many of these issues that we are facing here today. So I myself am very encouraged as a member of the Arizona State Legislature. My role is pretty hard, only because tribal governments do not have that same relationship as they have with the federal government. Most states believe that it's the federal government who should take care of our Indian people, when in fact Indian people are residents of their various states. And so I think we all have a lot of work to do. So I thank you very much for this opportunity again. Thank you. Thank you to you all. We appreciate you being here.